de este momento escucharemos la última parte de la exposición Juan Rafael Mora Porras, Imagen y personificación de una nación. En este segmento, nuestro expositor invitado hace un recorrido por las principales imágenes pictóricas y escultóricas inspiradas en la figura del mencionado héroe nacional, así como de sus múltiples contextos y significados. Para dicho análisis, Rafael Venegas sustentó su investigación a la importancia de las diferencias técnicas y medios de creación y divulgación de la imagen del benemérito, realizando un viaje a las fuentes a través de la fotografía, la pintura, la escultura monumental, la prensa y otros medios, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Así que recibimos nuevamente un aplauso de ustedes a Rafael Venegas Arias. Bueno, ahora sí ya estamos en la parte como la sustancial de la conferencia, donde vamos a ver pues, la imagen de Juan Rafael. Es importante que muchas de estas obras nunca habían sido fotografiadas porque se encontraban en espacios que no eran accesibles o forman parte de archivos que no habían sido digitalizados, y uno de los pilares de la investigación fue ir a visitar la fuente directamente, no tanto las referencias literarias o bibliográficas, sino la fuente, y es lo que nos ha permitido identificar que hay múltiples errores en las referencias bibliográficas, porque todas las obras están muy mal, las fichas técnicas están equivocadas, los nombres de los autores, las ubicaciones, etc. Y pues parte del proceso ha sido encontrar la fuente y poderla tener bien documentada. Para iniciar con la fotografía, existe esta fotografía de don Juan Rafael que fue tomada en Panamá por este fotógrafo reconocido de Panamá, que forma parte de un archivo, porque cuando don Juan Rafael salió de Costa Rica rumbo a Salvador, viajó en barco y le regaló esta fotografía al capitán, y ese capitán, que tiene un archivo, está guardado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y que gracias a los esfuerzos de la Academia Memorista de esta fotografía, que es la única que se conserva, una copia llegó de ese archivo y hoy tenemos ya una reproducción de buena calidad de la imagen del prosa. Esta fotografía posiblemente en época fue conocida, debe de haber existido alguna que otra copia aquí en el país, pero que con el tiempo desapareció. A nivel internacional, una de las primeras imágenes que ayudan a distribuir la idea del prócer de su imagen es este grabado que aparece en una publicación ilustrada que se llama Harper Weekly. Es una revista muy interesante, tiene muchísimas ilustraciones, como todo está muy dibujado y que cuenta parte de la realidad de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, y también una visión de lo que sucedía en Latinoamérica, pero en América, ¿verdad? Los próceres, las guerras y todo muy ilustrado, una revista muy interesante, y que ahí vamos a encontrar este grabado que tuvo que haber logrado una gran distribución, no tanto en Costa Rica, sino en contextos internacionales, ¿verdad? En la publicación norteamericana. Y interesante, ¿verdad? Esta idea de la mano que se sostiene en la solapa, que vamos a ver que nos va a acompañar en todas las imágenes. Existe una fotografía que aquí, y es importante también destacar la investigación hecha por Lugo Gilse, en el cual pues él trabaja esa parte inicial, ese esbozo inicial del origen de la imagen, y que pues son los cimientos de esta investigación, y que él menciona este retrato, que esta fotografía está sacada de esa investigación, no he podido encontrar el retrato original para poder fotografiarlo bien, pero que es el que marca la pauta de cómo se va a ir representando. Tenemos la fotografía y este retrato que son un punto de origen. Este retrato pertenecía, estamos en la investigación, a los descendientes de don Juan Rafael Mora Porras. Una obra fundamental dentro de la actividad de ir creando esta imagen del prócer va a ser el retrato que se va a encargar para la Asamblea Legislativa. Es una situación muy graciosa, pero es increíble que sea la colección de retratos más conocidas de este país y no haya forma de encontrar una fotografía de buena calidad. Todas son fotografías muy viejas o que no permiten realmente conocer la calidad. Y cuando uno busca esta imagen, que es la que más se encuentra en internet, nos damos cuenta que lo que tenemos es una versión recortada de una obra cuyo formato es redondo, y al hacer eso pues cambiamos la configuración de cómo entendemos al personaje. Y lo que les decía de que en estas obras de la Asamblea los símbolos no están en el retrato propiamente, sino que están en el marco, ¿verdad? El escudo, el nombre, las hojas de parra, las palmas, toda otra serie de elementos
que hacen que el retrato es muy simple, pero todo el valor, ¿verdad?, simbólico está en el marco. Y por eso es que es importante mantener esos formatos de esos marcos para darle continuidad a esta serie, que creo que es la serie de retratos más importante o más conocida de este país. La imagen de Juan Rafael va a aparecer rápidamente en los billetes, y yo no pretendo adentrarme mucho en su biografía ni en sus aportes, sino más cómo se ha representado, pero va a tener una participación importante con el Banco Nacional, un banco que se funda en el año 58 y que dura solamente un año. Ese banco va a producir una serie de billetes en la cual el presidente aparece reproducido en cada una de las nominaciones, tanto de 1, de 2 y de 10. Creo que también hay de 5, pero no tenía una imagen. Y lo interesante es que como ese banco quiebra, los billetes que se habían mandado a hacer se guardan y no se utilizan. Este banco se abre unos años después en Guayaquil, en Ecuador, también con el nombre de Banco Nacional, y como no tenían billetes, utilizan los billetes de Costa Rica para distribuirlos en Ecuador. Entonces es interesante que nuestro presidente realmente se distribuyó primero en billetes de Ecuador que en billetes de Costa Rica. Esos billetes son muy interesantes, por decir, también pues asociado a el paisaje, la alegoría y la agricultura del campo. Las estampillas también van a ser un recurso interesante para la distribución de la imagen, sobre todo en un contexto internacional, ¿verdad? Los sobres viajan por todo el mundo, entonces hay una tradición de crear estampillas con imágenes de los presidentes. En este caso tenemos una de 1901 que hace referencia a ese retrato original, y este que es un resello que aparece años después, pero que parte de esa misma imagen. En el Monumento Nacional hay un retrato de don Juan Rafael Mora escondidito aquí, en esta placa que está acá, la que ve hacia este lado, que es curva. Aquí aparece esta escena que es los jefes de la campaña nacional, y el único personaje que se ve apenas el busto es don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? Los demás personajes generalmente aparecen de cuerpo entero, solo 2 personajes aparecen recortados por la mesa, y él está ocupando ese espacio central en la composición. En la cartilla histórica, que es un documento, como podríamos decirle, como el texto básico de historia costarricense del momento y el que tenía gran distribución, que es hecho por Ricardo Fernández, donde viene como las escenas, la narrativa de la historia del país, y viene dividido a partir de temas. Y es muy interesante porque ahí vamos a ver, y de aquí saco los temas que son los grandes aportes que históricamente se asocian al presidente, como por ejemplo la erección de la diócesis de San José, el edificio de la Universidad de Santo Tomás, la construcción de la capilla del Sagrario a la par de la catedral, la carretera de Cartago-Punta Arenas, la construcción del Palacio Nacional, que es este, que se demolió a mediados del siglo pasado, la batalla de Santa Rosa y la de Rivas, el alumbrado público, eso es interesantísimo, la Fábrica Nacional de Licores, el Tratado Cañas-Jerez, que es el que marca los límites con Nicaragua, la abolición del diezmo, la fundación de este Banco Nacional, que en realidad resultó como un fracaso como proyecto, pero que se le asocia la importancia de crear un banco en el país, y el Tratado Cañas-Jerez. Eso es como para que podamos identificar que en algunos retratos se hace referencia a estos aportes que hace el prócer. En 1912 se inaugura una sala en el Museo de las Américas, que esto es de la Organización de Estados Americanos, una galería dedicada a los héroes. Es como esas primeras que reconocemos en el continente americano, que buscan exaltar al personaje más importante de la historia de cada país. Y para esa sala se va a crear este retrato, que lo hace Juan Ramón Bonilla, que es uno de los escultores más importantes de esa época. Es el que crea también la maternidad que está en el lobby del Teatro Nacional, y pues que es una referencia muy clara a la fotografía, ¿verdad? Incluso en la forma del encuadre, de la ropa sencilla, y que ya vemos que se va perfilando esa imagen que se va a ir repitiendo constantemente. Este busto es interesante porque las fotografías eran realmente, la mayoría eran muy malas, y es una obra muy buena calidad, y que pocos costarricenses conocen porque en realidad no estaba en el país, está en el extranjero. De esa misma época se crea un par de años después otro busto que no es el mismo, que este es en metal, este es en bronce, que hace Juan Ramón para la tumba del prócer, que también tiene una historia muy interesante de cómo el cuerpo fue movido varias veces, y cuando ya por fin se crea esa tumba se crea con un monumento que refleja su imagen, ¿verdad? Entonces este busto que está en el cementerio general, y que también es una gran referencia con sobre todo lo que son esculturas posteriores a este busto, generalmente repiten el modelo de este busto hecho por Juan Ramón.
Aquí hay una fotografía interesante del día de la inauguración. Vean cómo la inauguración de un monumento se entiende como una fiesta nacional, ¿verdad? Era un acto patriótico. Aquí estamos en el cementerio general. Vean la cantidad de personas que asisten. La fotografía está en blanco y negro, pero todas las cintas, toda la parafernalia patriótica de la representación del Estado en la inauguración de un monumento. La distribución de la imagen, las pinturas tienen esa limitación de que hay que ir a verlas donde esté la imagen física. Sin embargo, la fotografía, la prensa va a permitir la distribución rápida de la imagen. Es interesante, estas son como estampitas, ¿verdad? Yo les llamo estampitas, pero son como unas fotografías, incluso en unos papeles satinados que venían pegadas a algunos libros, en algunos periódicos, donde se van distribuyendo y tienen esa función como de las estampitas religiosas, ¿verdad? Esa imagen que es mía y que yo atesoro, que yo guardo, es esa fotografía. En una época donde no había fotos, tener una imagen del prócer era como un tesoro, ¿verdad? Las personas las guardaban. Estas aparecen. Estas son de Paulo Weinstein, es un importante fotógrafo que va a ayudar a reproducir mucho la imagen, va a aparecer fotos hechas en los periódicos, en los diarios, y lo que surge, lo que parte es de esa fotografía original. Y tomo una foto de esa fotografía. Que estas aparecen en un libro que se llama Los Juegos Florales de 1914, es un libro enorme que habla toda la descripción de lo que pasó en ese momento histórico y aparecen 2 veces la reproducción del prócer. Hay un busto, me disculpo por la fotografía, fue de esas pocas obras que no pudiera visitar. Hoy vi que en realidad se encuentra, que se encuentra en mejores condiciones, esto lo identifiqué hasta hoy, pero este busto está en el Parque Moreno Cañas, en el Parque Mora Cañas, que está en Punta Arenas, que son los bustos que conmemoran ese fusilamiento en ese lugar. Es hecho por Juan Rafael Solares, es una obra que en esta reproducción no guarda tanta similitud con las otras imágenes, pero en imágenes que vi hoy, visto como de perfil, sí se parece un poquito más a Juan Rafael, pero la imagen no es tan cercana. Es más, es como de las más diferentes. Y lo que les decía, la importancia de la academia, este retrato pintado por don Tomás Paudano, que les había dicho que era el que presidía la academia, va a ser el retrato que se vuelve el retrato oficial, ¿verdad? Esta que parte de esta pintura de la fotografía es una fusión de ambas imágenes, ¿verdad? Esta pintura original es la que incorpora este brazo que se pone al frente y que vamos a ver reproducido en muchas otras, pero el artista lo que hace al cambiar de encuadre, vean que aquí estamos viendo igual a don Rafael muy de cerca, pero a la hora de cambiar el encuadre y alejarse, le va a permitir al artista incluir un montón de información que en la fotografía no está. Entonces va a incluir arquitectura, ¿verdad? Todos los elementos como las columnas, las balustradas, hablan de una tradición europea con elementos asociados a la fortaleza, al tiempo, a la estructura administrativa jerárquica, y por eso muchos aparecen con elementos arquitectónicos. Y incluye además un texto, ¿verdad?, asociado a la intelectualidad, al papel de la administración. Son elementos que van a ir apareciendo después, que no formaban parte de la fotografía. Y este retrato se vuelve el retrato oficial. Es el que va, disculpen, ya, en esta escuela que está en San José, que es un edificio bellísimo, que es la escuela Juan Rafael Mora Porras, no exactamente, y que por dicha me permitieron entrar, me dijeron que es muy difícil que permitan entrar en la escuela, y yo justo fui en septiembre, entonces estaban en fiestas patrias, entonces fue muy interesante ver la escuela llena de banderas y elementos, pues sentí así como de verdad la vibra de la fiesta patria muy fuerte en esta escuela. Y en el centro de esa escuela, que es muy grande, ocupa toda una cuadra, hay un salón de actos como este, que está aquí en el centro, y en el fondo hay un retrato. Este retrato, todas las fotografías que existían previas no permitían estudiarlo, era una cosa como de muy mala calidad las fotografías, y que hoy ya tenemos una fotografía que nos dice más o menos de qué se trata esta obra. Interesante, es la primera composición en cuerpo entero, no teníamos cuerpo entero, Povedano lo corta como a la altura de las rodillas, y vemos que aparecen otros elementos como el escudo, que aunque no forma parte de la composición, igual que en los retratos de la asamblea, son los marcos los que dan esa otra información adicional. Esta obra fue hecha por un artista guatemalteco, pero hondureño, y él no conoció a don Juan Rafael Mora Porras. Él envió este retrato, y aquí tengo una imagen. Él hace este cuadro y lo dona al país, se lo regala al país, al pueblo de Costa Rica, y que fue pintado en Tegucigalpa y tiene la fecha. Dos detalles, pero también pongo una foto para que vean el tamaño de ese cuadro. Es un cuadro enorme que se sostiene con cadenas de la pared, no se puede imaginar lo difícil
que tuvo que haber sido trasladado ese cuadro desde Guatemala, perdón, desde Honduras, y que como elemento simbólico, lo que se había dicho de ese detalle histórico, aparece el mapa de Costa Rica con la frontera muy delimitada con Nicaragua, pero en una transparencia con Panamá, porque en ese momento todavía no teníamos la claridad de las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta composición? El presidente fue el que logró generar el límite geográfico con Nicaragua. En 1929 se inaugura el monumento a Juan Rafael Mora Porras, que se ubica en la plaza, con el mismo nombre, la plaza Juan Rafael Mora Porras, frente al edificio de Correos. Su contexto ha cambiado radicalmente, ¿verdad? El Club Unión, los edificios, todos alrededor. Lo único que se mantiene de época es el edificio de Correos de Costa Rica, y por eso es que tomé la fotografía desde este lado, porque en este contexto muy señorial, muy de la capital, el parque, uno de los parques más importantes del centro, se coloca este monumento, que está compuesto por un basamento. Los monumentos son elementos arquitectónicos, a veces los confunden con elementos plásticos, tienen obras de arte adosadas, pero es un elemento arquitectónico. Y este basamento en piedra está acompañado por dos alegorías, una que está al frente y una que está atrás, una escena rural y una escena histórica, junto con la figura ya de pie en la parte de arriba. Y aquí lo que vemos en este busto que está acá es a Juan Rafael Mora Porras montado a caballo, que es una de las primeras representaciones él montado a caballo, y que van a ser escasas, en realidad son muy pocas. Ese mismo día de la inauguración del monumento salió en el periódico La Tribuna casi 5 o 6 páginas del periódico están dedicadas a hablar o sobre la inauguración del monumento, o sobre Juan Rafael Mora Porras, o sobre su familia, o sobre algún dato histórico relativo a él. Y entonces vemos en la portada del periódico aparece el monumento, y en la portada de la segunda sección, que es esta otra parte del libro, aparece esto que es muy interesante. El periódico deja una página en blanco, un recuadro, y con una estampita, la colocada con cinta. El periódico lo que hace, aquí dice, ¿verdad? La leyenda dice: Diario La Tribuna le regala al pueblo de Costa Rica una fotografía del prócer. Entonces es interesante porque la gente arrancaba esa fotografía del periódico y guardaba esa estampita. Esa imagen es una fotografía recortada de esa obra original que les digo que no hemos podido encontrar, pero que es como la referencia de la que salen casi todas las demás. Ahí está. Y desde el momento en que se crea el monumento va a pasar a ser otra referencia. Entonces, no solo es el retrato, sino la representación del propio monumento hace referencia a Juan Rafael. Entonces, vemos que la estampilla, en vez de recurrir al retrato, lo que va a recurrir es a la representación de ese monumento que fue hecho por un extranjero. En los diarios va a seguir apareciendo imágenes de Juan Rafael. Aquí casi no se nota por la calidad, pero hay una fotografía, aparece Juan Rafael y Cañas en fotografía. Aquí vienen unas notas súper interesantes, como sobre esta señora que le hacía tortillas a los soldados de la guerra cuando iban pasando. Es como una cosa de anécdotas muy, muy interesantes, y que en una de esas páginas, como una sección interior del diario, viene esta ilustración que hace referencia a esa imagen, a esa fotografía, pero es una representación muy diferente que el de Noé Solano, que es un grabador que hizo muchas ilustraciones. En este libro de Carlos Ginesta, que se llama Juan Rafael Mora Porras, va a aparecer también en la primera portada, después de la contraportada, viene esta fotografía, que es otra obra, no es la original que está acá, que es la que conservaba la familia. Esta es otra. ¿Y cómo la podemos identificar? Por los ojos. Tiene una mirada completamente diferente, los ojos son claros. El gesto de la cara cambió completamente con esta imagen, no la hemos podido encontrar. Entonces, cuando hago referencias, pongo la estampita del libro, pero andamos tras la búsqueda de este cuadro original, porque esta es una pintura diferente que parte de este mismo esquema, pero es otra, no es la misma. Y ese cambio en la mirada va a ser muy interesante, porque hay otras obras en las que vemos unos ojos muy diferentes. Tomás Povedano hace este retrato, que es en carboncillo, que recuerda mucho a los billetes. Es probable que haya visto algún billete o alguna imagen. Y que, ¿por qué? Porque la imagen está a la inversa, está invertida, él debe ir a la izquierda y a la derecha, y que pues posiblemente no lo tuvo que haber sido el billete, y que tuvo que haber generado influencia en las siguientes representaciones, porque vean, por ejemplo, este es Tomás Povedano, la que sigue es de Rigoberto Moya, que copia el esquema de Povedano, y vamos a ver que más adelante va a haber otra copia de esa imagen que se ha hecho por Lilia Artavia.
En la escuela Juan Rafael Mora Porras, esta donde estaba el retrato grande, en la pura entrada, en el vestíbulo, hay un mural decorativo que tiene elementos, escudos de caballería y otras series de ornamentales, y aparece esta imagen de don Juan Rafael asociado a las palmas por la idea de su martirio, la idea de que él dio su vida por la patria. Esa idea del martirio está asociada a las palmas. Entonces vamos a ver que aparecen imágenes de palmas en algunas de las obras. Esta es la que digo que es interesante porque no podemos comparar esta composición con los retratos anteriores, sino que se compara con este por la mirada. Si uno ve los ojos, está como copiado de esa fotografía, y lo que está generando aquí es una imagen. En esta la muestro en la calidad real de la imagen. La obra está muy dañada, tiene varios daños, pero lo interesante es que aquí estamos viendo cómo la tradición del retrato se va a fusionar con un lenguaje simbólico en la cual el rostro del personaje es el tema central del escudo nacional, ¿verdad? Esto es la idea de paisaje asociada al país, la bandera y la persona de Juan Rafael como elemento central. Entonces fusionan todas esas ideas: paisaje, escudo, retrato, que lo que está haciendo es pues una alegoría de la patria. En este palacio que está en Brasil, que agradezco muchísimo porque esta imagen nadie la había visto antes, en el Palacio de Itamaraty en Río de Janeiro había documentaciones de que ahí había un busto, pero ese busto lo buscábamos y no aparecía porque los documentos estaban equivocados. En uno de estos salones, que están en el primer piso, está este busto que es de Honorio, no de Horacio. Los nombres del artista estaban mal etiquetados, por eso era difícil como encontrarlo. Y este busto se hace en Brasil por un artista brasileño. Vemos que no es tan similar, no se nos hace como tan cercano a otras representaciones, y es porque posiblemente el artista lo que tenía era una fotografía que nos muestra muy bien cómo es el frontal, pero no cómo son los laterales, ¿verdad? Que es ese perfil que uno puede distinguir. Entonces, si vemos el busto de perfil, pues no se parece tanto a Juan Rafael. Y que agradezco que nos compartieran estas fotografías que hicieron específicamente para esta conferencia. La imagen va también a popularizarse a través de los billetes. Vamos a ver varios billetes donde aparece esta imagen. Aquí lo que les decía de esta copia de la copia, ¿verdad? Lo primero lo hace Povedano, el siguiente lo hace Rigoberto Moya, y luego lo hace Lilia Artavia, que en algún momento del siglo XX le encargan que haga una serie enorme de retratos, que agarre todos los retratos que hay y haga una serie para tenerlos todos homogéneos. Entonces pinta, sé que en el Museo Nacional hay como 30 de los retratos de ella, aquí en el museo hay como unos 5 o 6 más, que son todos los gobernantes, las personas importantes que formaron parte de la guerra. Lilia Artavia hizo copia, y que la copia, cuando el museo se creó en el 70, la copia pasó para acá, para este museo, mientras que el resto sigue en el Museo Nacional. Don Juan Manuel Sánchez, un reconocidísimo ilustrador, es el que ilustró Cuentos de mi tía Panchita. Sé que es posible que alguno lo recuerde por esa gráfica. Juan Manuel pinta a don Juan Rafael con su forma básica, ¿verdad? La imagen que conocemos, pero incluye dos elementos iconográficos nuevos que no había ninguna reproducción. La casa del prócer, que está fotografiada, se conoce cómo era la casa, con estos balcones, casas que ya no quedan en ninguna de estas, y asociado a esta farola, porque en la historia nos cuenta que la iluminación fue traída acá por otros personajes, pero en realidad es los primeros faroles que se hacen en el país es en la administración de Juan Rafael Mora Porras, y es alumbrado con queroseno, con lámparas con queroseno. Lo que va a llegar 2 años después, y lo que va a ser más famoso, es el alumbrado eléctrico, que son 2 años después. Entonces generalmente estamos asociando esta farola, pero estas farolas, las originales eran de queroseno. Es 2 años después que aparece la farola eléctrica, y esas eléctricas son las que nos cuentan la historia de que es la tercera ciudad del mundo en tener alumbrado eléctrico. Pues lo que a veces les olvida decir es eléctrico, porque alumbrado había en otras ciudades de época de la Edad Media, que a veces olvidan ese dato, y es Juan Rafael, que va en la administración de Juan Rafael, que van a llegar sus primeros alumbrados públicos. Estampillas van a perpetuar la imagen, insisto, copian esa idea de la fotografía original. Lo que estamos viendo es la fotografía, y vean otra vez lo que pasa cuando la obra se hace para el extranjero. Este busto está en México, en la Avenida de las Américas, en Guadalajara. Un amigo que vive cerca para tomar estas fotos hace unos días, le agradezco por los registros, donde vemos una composición totalmente inédita. Nunca habíamos visto a Juan Rafael sin barba,
¿verdad? Es una ilusión un poco extraña, y al quitarle la barba hace que sea difícil como identificar esto. Si uno no les dice que esto con Rafael Mora Porras, pensaría que es otro prócer mexicano o alguna otra personalidad que en realidad no se basó. Pero lo interesante es que el artista, Luis Umaña, que sí tiene otro gusto que Juan Rafael Mora Porras, que sí son idénticos. Entonces aquí tuvo como una libertad creativa de un gusto que, si no es porque dice Juan Rafael Mora Porras, Costa Rica, y tiene una bandera permanente del país, uno pensaría que, pues, que no es Juan Rafael, pensaría que se equivocaron de gusto, y que está en este momento en exposición en México. En el edificio del Correos, ese edificio que vimos donde el monumento a Juan Rafael está en una plaza que está aquí al frente, para conmemorar el centenario de la campaña nacional se crea esta placa. Está muy deteriorada, está muy sucia, pero en esta parte de acá vamos a ver un retrato que forma este esquema de la fotografía, y que esa placa está ubicada aquí en la primera esquina, porque alguna vez pasa y le presta atención a ese detalle que se pierde en la majestuosidad de la arquitectura de este edificio de Correos. Más billetes son los que van a ayudar a distribuir la imagen, y aquí estamos ante la primera obra de don Gonzalo Morales Alvarado, padre, que va a crear este retrato muy interesante porque va a cambiar el encuadre, pero va a mantenerse en la fórmula original. Entonces vemos la mano que está al frente, que ya es como, ¿verdad?, una escena característica de la mano que está al frente, pero surge la primera, ese está en el original, una mesa con un libro, pero surge la primera mesa con mantel rojo, que vamos a ver que se va a repetir en otros retratos. ¿Y qué es lo que hace? A la hora de alejarse, todos los personajes implica inventarse el resto de la indumentaria, porque sabemos que anda un saco y que anda una camisa blanca, pero el resto, si es un saco largo, si es una capa, eso es un invento, porque no hay documentos que nos comenten realmente cómo se vestía Juan Rafael, o al menos cómo estaba vestido el día de la fotografía. Este es otro retrato del mismo artista, también de la colección del Museo Nacional, en la que, ¿verdad?, mantiene este esquema en el que no se ven los brazos, que viene de la fotografía y que viene del retrato de la Asamblea Legislativa, pero que en realidad, si vemos la mirada, está tomada de esta pintura, que no tengo la referencia, porque la fotografía original y el retrato que pintó Aquiles Bigot tiene una mirada perdida como hacia el infinito. En esta imagen el prócer ve directamente y podemos rastrearla, pues, a un rostro que es mucho más cercano a este que a este, que es el de la Asamblea, que no pensaría que es el más conocido, al menos dentro de las pinturas. La imagen de don Tomás Podano, que es la que se volvió como el canon, él pintó ese retrato, y a pesar de que existían fotos, de que existían otros retratos, de que hay monumentos, es este retrato el que se va a incluir en estampillas, en publicaciones, en libros, es como la imagen más reproducida, y que es sin duda alguna una de las joyas de las colecciones de esta institución, del Museo Más Santa María. En el 92 se va a crear un calendario. Las ilustraciones las hace Hugo Díaz, que es un reconocido ilustrador que también hace caricaturas. Él estaba asociado al Banco Popular. Esto agradezco muchísimo al Museo de la Cultura Popular, porque conocía esta imagen, la había visto en algunos libros, pero no encontraba la referencia de dónde estaba el original, y gracias a la Universidad de Costa Rica, que tiene una colección muy grande de Hugo Díaz, logramos encontrar los originales. Estos fueron reproducidos en un calendario que salió en el año 92, son 12 por los 12 meses, y representa elementos arquitectónicos, o monumentos, o edificios, o ruinas, pero son elementos arquitectónicos asociados a la patria. Y vamos a ver que en bella parte del retrato de Juan Rafael, lo que vamos a ver es su monumento. Ok, ahí está. Entonces, que aquí la edité un poquito para ver más cercana a como tuvo que haber sido la ilustración, y no tan amarillento el papel, pero lo que vemos es, ¿verdad?, la perpetuación, esa línea paralela de la representación que va a ser copiar o reproducir el monumento. Monedas, estampillas, van a seguir. Vean qué interesante acá, porque lo que aparece es el monumento a Juan Santamaría, no el rostro, el monumento nacional, y en vez de poner el monumento a Juan Rafael, ponen su rostro, porque su rostro es muchísimo más icónico. Vean qué interesante como lo único con otros retratos, pero el retrato de Juan Rafael puede, a veces en algunas representaciones, o se pone el monumento o se pone el retrato de Juan Rafael, que es, pues, la visión más cercana a su rostro. Se hace este retrato interesante. Este es de la galería de la Asamblea Legislativa, pero la galería de los próceres o de héroes, es esa parte de los retratos de los presidentes, que interesante porque también tienen estos marcos muy pomposos, en los que aparece el escudo, otra serie de elementos heráldicos que, pues, dan toda una iconografía.
y que este retrato es hecho por Gonzalo Morales Saules, que es el hijo, ¿verdad? Que son, tanto padre e hijo, son muy reconocidos por su trabajo en retratística, fueron como los retratistas oficiales del país. Y este es uno de los primeros interesantes del 2010, en la cual pues vamos a ver que si cortamos acá tendríamos la misma composición de siempre, pero al alejarnos le va a incluir una mesa para agregarle toda esa serie de documentos, símbolos que van a ir complejizando la imagen y que nos da la idea de un trabajo administrativo, ¿verdad? Que pues asociado a la labor del presidente en la dirección del país. Ese retrato pues es interesante porque tiene dos marcos. Me imagino que es que el segundo marco, que es en juego con todos los demás, fue hecho después, pero cuando se presentó tenía un marco diferente. Esta obra, que no tiene fecha, en la que también ya lo vemos sentado, ¿verdad? Y Gonzalo Morales es el que más va a quedar retratos de Juan Rafael. La imagen que asociamos casi que hoy día, si buscamos Juan Rafael en internet, es algún retrato hecho por Gonzalo Morales, en el cual vemos también, ¿verdad?, la arquitectura, el mobiliario, todos los elementos que van a irse incluyendo. Y esta es la primera en la que aparece el reloj de bolsillo, que pues, es un invento porque la fotografía no sabe si Juan Rafael usaba un reloj de bolsillo, pero que se asocia también a la idea de alguien de poder adquisitivo que tiene acceso a un reloj, que hoy nos hace como normal, pero en la época no lo era. Esta obra del 2011 de Gonzalo Morales es la primera en la que va a aparecer la banda presidencial. Todos se han mantenido utilizando el traje blanco con negro, y Gonzalo Morales va a incluir la banda, que gracias a la información de Adrián, que me orientó en eso, pues las bandas presidenciales es una tradición mucho más reciente, no forma parte del original. Si uno ve los retratos de la asamblea, el Laura Chinchilla tiene banda, los últimos tienen banda, pero los originales no. Eso es una práctica posterior. Entonces es interesante como Gonzalo Morales se toma la libertad de incluir la banda presidencial, pues para aludir a la posición del presidente, que en los otros retratos no queda tan claro. Nosotros lo asociamos porque sabemos que es el presidente, pero desde fuera no asociarían que era una imagen presidencial, pero al incluir la banda ya eso queda muchísimo más claro. En este edificio, que es la Casa Rosada, esto está en Argentina, en el año 2012, que cumplieron el bicentenario de la independencia de Argentina, se les ocurrió generar una nueva sala donde se colocaran, igual que en la Galería de la Organización de Estados Americanos, una serie de retratos de los próceres, y cada país envió pues el retrato de su prócer, y en esta galería se creó este retrato. Esta es una fecha importante, y esta obra es importante porque a partir de acá este se va a volver el retrato oficial. Si buscamos en libros, en publicaciones, en las noticias, en lo que sea, a partir del 2012 esta es la imagen que se va a popularizar. Las demás van a quedar como en un segundo plano. Es muy interesante porque ya no solo tiene la banda, sino que tiene la banda y el escudo. Entonces le da más un carácter oficial que tal vez es necesario para ese público externo, ¿verdad? Ese no costarricense que va a la galería, ya con solo ver la banda dice, este es el presidente de Costa Rica. Entonces son elementos que ayudan a la lectura de estos retratos. Está en una de estas salas en Argentina, y aquí tengo la comparación, ¿verdad? Porque utiliza un esquema muy similar al de Tomás Povedano, pero las manos cambian, ¿verdad? En este caso ya es esa mano que antes posaba sobre la mesa, que descansaba, ahora es la mano que sostiene la solapa y que se va a mantener ahí en el resto de los retratos. Y la otra mano que cuelga, que es similar a esta, pero vemos que es una composición totalmente innovadora. Es muy interesante porque si pensamos en lo restringido que es hacer un retrato y copiarlo una y otra vez, don Gonzalo Morales no hizo ningún retrato igual. Cada retrato que hizo, algo le agregó, algo cambió, que pues ahí está la habilidad creativa, ¿verdad? En una fórmula tan establecida, lograr generar una originalidad. En el mural que habíamos visto, que está aquí en el parque, aparece dos veces Juan Rafael. Esto ya es un poco por cronológico, en el que aparece con café y en azul, y es muy interesante porque aparece dos veces en la misma composición. Monedas y billetes, estampillas, eso va a perpetuar. Lo realmente interesante aquí ni siquiera recurren a un retrato ni a un busto, sino que recurren al monumento propiamente. Que agradezco muchísimo a don César Sánchez, no lo mencioné al inicio, es quien tiene una investigación ya avanzada sobre la representación de don Juan Rafael en estampillas, y pues mucho de lo que está acá es parte de su investigación, que pues maravillosa, porque estas estampillas no están ni siquiera en otras colecciones públicas.
Este retrato es muy interesante, este lo va a hacer Gonzalo Morales, porque, y esto es información confirmada por la familia, que acá le mando un agradecimiento por la información que me han compartido. Don Gonzalo era un fan, ¿verdad?, de doña Laura Chinchilla. Cuando Laura Chinchilla queda de presidenta, él lo procesaba, ¿verdad?, le tenía una admiración a la presidenta y le va a hacer dos retratos, uno de Juan Rafael Mora Porras y uno de Pancha Carrasco, que son estos, que él se los va a regalar a la presidenta y que ella va a utilizar en su oficina. Es muy importante porque durante la administración de Laura Chinchilla, que fue de 2010 al 2014, muchas de las imágenes que se grababan en las noticias, las entrevistas que daban, doña Laura utilizaba este fondo. Y esto hizo que se popularizara la imagen del prócer, que generalmente estaba asociada Pancha Carrasco con Juan Santamaría, no Pancha Carrasco con Juan Rafael Mora Porras. Es el que va a crear esta nueva dupla. Y pues esta imagen aparecía en las noticias en todo lado. Entonces aquí está una imagen donde el artista le regala sus retratos. Y me regreso un momento porque es el Juan Rafael Mora Porras más rubio que he visto de todos. En todos tiene el pelo súper oscuro y en este pues tiene como unos highlights ahí. Es como una nueva versión rubia del prócer, pero que tiene una gran fuerza expresiva. Me parece un retrato muy interesante. Este retrato es de la colección de doña Laura, de la presidenta, la expresidenta, y que es precisamente esta fotografía de Priscila Mora, que en ese momento era fotógrafa de Casa Presidencial, la que va a inmortalizar esta imagen que ustedes buscan en internet como Laura Chinchilla, Costa Rica, esta imagen la que sale muchas veces, y logró doña Laura en su administración asociarse muy fuertemente con esos dos personajes, ¿verdad? Ya fuera en fotografías, en entrevistas, en imágenes, ella está asociada indisolublemente con estos dos personajes. Y nuevamente la mesa con mantel rojo, que como es a diferencia de Pancha, que la visten de azul y de banderas y incluyen todo ese lenguaje alegórico, Juan Rafael siempre vistió muy sobrio. Entonces ¿dónde meten el color? Pues en los manteles, en los adornos, para incluir esa imagen más patriótica asociada a la bandera. Ese retrato que se había hecho para el edificio en Argentina va a ser la Academia Memorista, que se han dedicado pues, a la recuperación y la humanización del trabajo hecho por Juan Rafael Mora Porras. Van a agarrar esta pintura, la que está en Argentina, y van a reproducirla como nunca se reprodució la imagen de Juan Rafael Mora Porras. Este retrato se mandaron a encargar copias del mismo retrato para todos los edificios, todas las instalaciones que tuviera el Estado diplomáticas, las embajadas diplomáticas. En cada país donde hay una oficina de la Embajada de Costa Rica hay un retrato, y es este retrato, no es cualquiera, es este que se copia. Además, también se van a hacer copias de este retrato en estampas que se van a entregar a todas las escuelas. Entonces, todas las escuelas del país en algún momento tuvieron un retrato, una reproducción de esta imagen, y es lo que ha hecho pues, que su popularidad, ¿verdad?, sea realmente grande. Incluso en algún momento la Academia Memorista pagó unas vallas publicitarias donde lo que aparecía era esta imagen. Entonces, debido a su alta reproductibilidad, esta es la imagen que normalmente o hoy día es la que más asociamos con Juan Rafael. También se colocaron copias por otras iniciativas, por ejemplo en las bibliotecas del Instituto del Tecnológico de Costa Rica, BILTEC, también hay copias. Y interesante esta dupla, ¿verdad?, esta nueva dupla de retratos que son los que pintó Gonzalo Morales para o sea, la dupla surge con este retrato de Gonzalo Morales, pero este es el retrato que está en Argentina. Todas las obras que hemos visto hasta el momento son encargos o son obras oficiales para instituciones o para los familiares. Sin embargo, estas dos obras siguientes que vamos a ver son obras que encargan particulares, no son obras que hablen de una oficialidad, y por eso es que tienen esta libertad de crear una nueva imagen. Esa es una obra súper innovadora. Si pensamos que todos los retratos anteriores tienen una similitud, esta lo que representa es a don Juan Rafael como un emprendedor en el siglo XIX. Y aparece asociado al café, nuevamente la bandera, ya no como una banda presidencial, sino asociada al saco, la producción del grano, del café, lo importante es la producción del café en Costa Rica, y nuevamente el tema del paisaje con las montañas azules, que hace recuerdo a esa imagen de Lidio Bonilla, en la que era una fusión del escudo nacional. O esta, que también es súper interesante, en la que es la segunda, en la que aparece montado a caballo, no es usual esta representación, en la que pues aparece el presidente también con una ropa pues innovadora. De alguna manera son diferentes, son diferentes. Don Gonzalo Morales fallece, creo que es en el año 2018, y de alguna manera con él se acaba esa visión oficial, porque aunque fuera con variaciones y originalidad,
Don Gonzalo Morales era el que hacía el retrato, pero si uno ocupaba un retrato era Don Gonzalo. Y Don Gonzalo no solo de Juan Rafael, sino que Don Gonzalo hizo retratos para la asamblea, las municipalidades, las empresas. O sea, si usted busca quién en la época, hace un par de años, y ocupaba hacer un retrato oficial, era pues Don Gonzalo Morales. Entonces, él fue el que perpetuó esta idea del retrato académico. Con el fallecimiento de Don Gonzalo va a cambiar, eso va a mutar. Un artista que va a tomar ese relevo es Don Manuel Carranza, que es un abogado, que es diplomático, no es formado en la academia, sino que pues pinta porque tiene habilidad pintando y porque le gusta, pero no tiene una formación académica. Eso es lo que le permite hay cierta originalidad en la forma en que crea las composiciones. Vean, por ejemplo, lo que habíamos visto, estas fórmulas de copiar modelos europeos para modificarlos o agregarles imágenes que los hicieran pues, nuevos. Vean aquí, por ejemplo, Don Manuel lo que hace es agarrar esta obra icónica del retrato neoclásico francés, que es de Ingres, aquel artista que pintó aquel cuadro que no se logró terminar, y vean cómo copia la composición, ¿verdad? Emula la composición, incluye la bandera y cambia el rostro como Juan Rafael, y esto se nos vuelve una imagen pues de acá, pero tomada de un modelo europeo. También otros artistas como Max Arroyo va a hacer bustos. Este busto fue encargado por la Comisión Nacional del Bicentenario Humorista, y de este busto se hicieron varias copias. Se agradezco a Maripé por las fotografías muy interesantes del artista junto con su obra para ver la escala. También existen otras copias, este es del Poder Judicial, que pues no tienen el tamaño y la magnificencia de un busto monumental, ¿verdad? De un monumento o de la tumba, sino que son obras casi que de mesa o de sobremesa, ¿verdad? Son bustos pequeñitos. Y de manos de Manuel Carranza vamos a ver esa originalidad. Esto es una composición totalmente diferente, no hay ninguna referencia que don Juan Rafael vistiera de esta manera, y mucho menos con estos colores, pero el artista en su afán de crear pues, nuevas imágenes originales, imágenes diferentes, va a vestir a Juan Rafael como un traje militar, que pues en nuestra tradición nacional lo militar más bien ha quedado siempre como invisibilizado y se evita lo militar, ¿verdad? Es más, el monumento aquí el monumento de Juan Santamaría, en algún momento se le habían quitado los cañones y toda esta idea de eliminar la parte militar, pues vemos que don Manuel más bien lo trae de regreso, ¿verdad? Unos sombreros, espadas, toda esa serie de elementos heráldicos, incluso incluye este escudo que es identificable. Este escudo existe, que está en la colección del Museo Nacional, está ahorita expuesto, pueden ir a verlo y que es de época. Porque don Manuel hace realmente un trabajo de investigación, o sea, no es simplemente crear una imagen y la copia y le hace cambios, sino que él realmente investiga en archivos del Museo Nacional, en diferentes colecciones y documentos, y crea composiciones que son innovadoras y diferentes, pero que parten de una investigación. Como por ejemplo esta serie de escenas históricas, creo que es el punto con el que inicié la conferencia, que aquí no existe una tradición de pintura de historia, y que don Manuel, lo que yo dice, si no lo pintan los académicos, lo pintan los que tienen la pasión por el tema. Entonces don Manuel va a crear toda esa serie de composiciones, de las cuales también se va a basar en algunas estampas. Por ejemplo, esto es un grabado de Páez, de un grabador que es Páez, y que él va a ambientar y va a cambiar, y pues en esa originalidad vamos a ver los cambios de atuendo de Juan Rafael, que ya aparece con sacos café, con otro tipo de ropa que tal vez no era la que actualmente estábamos acostumbrados a ver representada. Eso es como una línea aparte, pero si seguimos viendo cómo se representan en billetes, cómo se representa la oficialidad, si una institución va a hacer una nota de conmemoración o va a hacer algo, siempre es este retrato que se reproduce, el de la Asamblea Legislativa. Y es muy interesante porque seguimos estudiando un retrato que está cortado de su formato original. Si quisiéramos realmente conocer la composición, este debería ser un retrato ovalado, que el cuerpo es muchísimo más grande. Entonces, qué interesante cómo construimos nuestra identidad a partir de una foto recortada de un formato redondo para volverla casi una foto pasaporte. Esto es un encuadre como no tiene una razón histórica del por qué, simplemente es porque una imagen redonda es más difícil de distribuir, entonces toman la foto que hay en la asamblea y lo recortan para que no se salga de ese formato. Pero eso va a tener afectaciones en la manera que entendemos el rostro del personaje. Vean, por ejemplo, en esta serie de estampillas, lo que aparece es este formato recortado, ¿verdad? No aparece ese formato más amplio, el formato redondo.
Hay una escultura muy interesante, esta está en la municipalidad de Siquirres, y el escultor, que es Germán Esquivel, él alude que es la escultura que realmente se parece al prócer, y esto tiene que ver con las fechas, porque en esas fechas, un poquito antes, es que llega al país la fotografía, ¿verdad? Que sea que se encontraba un archivo en Estados Unidos, teníamos reproducciones de muy mala calidad en periódicos, pero cuando se trae la copia de esa fotografía del país, pues ya tenemos de alguna manera el rostro fidedigno, ¿verdad? El rostro por el que es real. Entonces el artista dice, esta es la escultura que más se parece, pero vemos que es muy interesante porque es una fusión de muchas cosas. Es la cara de la fotografía con la posición corporal que refiere pues, a una iconografía establecida por Gonzalo Morales con la banda presidencial, ¿verdad? Que si ese es el retrato más cercano, la banda presidencial no estaría ahí porque el presidente no usaba banda presidencial, pero vemos cómo el poder de esta imagen va a ir modificando todas las imágenes que vienen después. Entonces, no, el artista dice es la más original, pero es una construcción de imágenes que también tienen algo de ficticio y de artificio, ¿verdad? De generando todos esos elementos iconográficos. El busto que está en el parque, no el que está en Estados Unidos, porque hay una confusión sobre Casa Paz, que hace una copia de este busto. Yo creía que el original era el de Juan Ramón, porque ellos dicen que es el de Juan Ramón. Creí que era el que estaba en Estados Unidos, porque la copia se hace en mármol, pensé que estaban emulando el material, pero la copia se hace del que está en el cementerio general, que tiene una calidad muy diferente. El de Juan Ramón, que es en mármol, es una obra muchísimo más detallada, mientras que el que está en el parque pues, es de unos rasgos un poco más toscos, menos detallado, porque es una obra para exteriores, y de este exterior sí es que se hace la copia, y se hacen varias copias que se instalan en diferentes lugares. Don Manuel va a generar muchas composiciones muy originales, muy interesantes. Ese es el mismo encuadre de las que habíamos visto, pero con este fondo azul recuerda más a una fotografía de estudio. Esto parece como si fuera un estudio tomarse una fotografía. Y vean, por ejemplo, la originalidad en cuanto a la ropa, ¿verdad? Esto es un aporte original que hace don Manuel, insisto, porque no tenía una tradición académica, y insisto, académica en el sentido de formado en Bellas Artes, sino que era alguien que con conocimientos académicos, porque es una persona que conoce realmente el legado de Juan Rafael, porque forma parte de la Academia Humorista, hizo varias publicaciones, pero su conocimiento en artes visuales no es en la academia, entonces le permite generar todas esas composiciones originales que posiblemente alguien que hubiera estudiado Bellas Artes y que encargan un retrato se hubiera pegado más a la fórmula tradicional. Y vean qué interesante, como no solo en las culturas, sino que también influyen en las artes que diríamos populares. Por ejemplo, este es el Consejo Municipal, en la Municipalidad de San José, que aquí está don Johnny, inauguraron, este es don Manuel, ¿verdad? Y este es el otro artista que pinta este mural que está acá. Este está como una parte de la entrada del lobby, que se llama Padre de la Patria. Vean qué importante la asociación del título, ¿verdad? Juan Rafael como el Padre de la Patria. Y lo que vemos es una versión de ese retrato hecho por Gonzalo Morales, que ya pasó de la oficialidad y llegó a la cultura popular. Y eso es la muestra clave de cómo esas imágenes se distribuyen, cómo esas imágenes las vamos apropiando, y que hoy día decimos, este es el retrato de Juan Rafael, pero sabemos que es una construcción de un artista de hace un par de años, y que ya vemos en el mural también el retrato y la incorporación de escenas históricas. Nuevamente, la escena histórica no pintada por la academia, sino pintada por alguien que le apasiona y quiere retratar el tema. Entonces, en este mural lo que vemos es esta composición del fusilamiento y esta composición de la batalla, junto con el retrato que emula el de Gonzalo Morales. Y en este mural que se inauguró este año, esto es una obra reciente, esto se inauguró en ese parque en Punta Arenas, del mismo artista que hizo el mural que está aquí en el Parque Juan Santa María, y en el cual vamos a ver cómo recurre a un montón de elementos iconográficos que habían sido abandonados, como por ejemplo la farola, con relación al tema del alumbrado, la construcción del Palacio Nacional, el edificio que también fue destruido, la construcción de la Fábrica Nacional de Licores y toda la importancia que tuvo en la economía del país, y otra serie de elementos históricos, costumbristas, asociados a la agricultura, a la bandera, que pues crean todo este discurso elocuente de lo que es Juan Rafael Mora Porras. Y vean qué interesante, como este artista, Carlos Aguilar, del cual también tenemos muchas obras, él es de origen alajuelense y que tiene muchas obras aquí en la colección del museo, es el que crea esta configuración de cómo se va a representar el fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras. No existían imágenes, hay algunas muy escasas que representaban este tema, pero en Carlos Aguilar vamos a encontrar varias ilustraciones. Esta es de la colección del museo,
Esta es la que está en el mural que se inauguró este año, y este dibujo ya tiene varios años, está en el museo, y vean qué interesante cómo es esa fórmula la que también va a pasar a la cultura popular, y vemos cómo la idea de copiar de ese original se va a perpetuar. Entonces, el artista que crea este mural que está en la municipalidad, lo que hace es agarrar este esquema de composición. Y ahí vemos otra vez el ejercicio de esa fotografía que se repite, esa imagen de historia que se repite y que se le van haciendo pequeños ajustes. Y la investigación está actualmente en curso. Lo que se está presentando hoy es una selección, pero en realidad también tenemos desde memes, teatro, música, otros tipos de elementos donde también se han hecho representaciones del proceso. Hoy estamos presentando una selección. Entonces, si ustedes tienen información sobre estos retratos, sobre un lugar, alguna obra que no hayan presentado, que esté en algún otro lugar y que ustedes digan, mira, este es un retrato con Rafael, pues sírvanse a escribir al correo del museo. Ahí también están los correos para poder incluir y hacer la investigación lo más completa posible. Agradecimientos, porque es imposible no dar agradecimientos. Hay muchas instituciones en el extranjero que me apoyaron. Lo primero es el Museo Santa María, que me dio sus archivos, pero el Archivo Nacional, el Sistema Nacional de Bibliotecas, que tienen gran parte de la documentación digitalizada, el Museo Diplomático Itamaraty en Brasil, el Museo de Arte de las Américas en Estados Unidos, la Oficina de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en Costa Rica, el Consejo Municipal de San José, la Escuela Juan Rafael Mora Porras, que me dijeron que es hasta súper difícil entrar y que me permitieron entrar, el Teatro Nacional, el Museo Filatélico, la Academia Morista, que me facilitó muchísimos archivos, el Archivo Histórico de Arquidiocesano, Bernardo Augusto Tiel, la Casa de la Cultura Popular, la Casa de la Cultura del Banco Popular, la Corte Suprema de Justicia y la Facultad de Filosofía y Letras, que tienen los ejemplares del repertorio americano totalmente digitalizados y donde también encontré algunas de las imágenes. A nivel de personas, al equipo del museo, tanto el personal administrativo, el personal de mantenimiento, todo el equipo del museo, que han sido muy amables y que pues, les agradezco. Las personas con las que más trabajan fue con Adrián, Pamela, Marco y Joela, pero en realidad es un agradecimiento a la institución. Y a Mauricio, que es fotógrafo, César por la investigación de la filatelia, doña María Carpiza, que es miembro de la Academia Morista, que también me facilitó muchísimos archivos y que ha sido el enlace, otros investigadores a los cuales he recurrido a consejo para encontrar algunas obras, como puede ser Susi Vargas, doña María Enriqueta Huarte, que es una eminencia en la investigación histórica en Costa Rica, doña Alicia Zamora, y el equipo de Conarte, David Gutiérrez, Pablo Durán Laquerizo, Lugo Gige por su investigación, que es el punto de partida de esas fuentes originales, de ese relicario del que sale esa fotografía original, la familia de Gonzalo Morales, doña Rosa Morales, que nos ha facilitado también muchos archivos y que ha permitido corroborar muchos datos que estaban equivocados sobre las obras de su padre, Amalia Fontana y Maciel Valero, que también hicieron un trabajo aquí de investigación con la colección hace unos años y que también pues, su trabajo hay que valerlo porque fueron las que fueron a revisar muchas de las obras y a revisar su estado de conservación y las fichas técnicas completas. Carlos Quintero, que fue el que me mandó la fotografía de México, se le agradezco. Ligia Oviedo, del Museo Filatélico, don Lenin Barrantes y Carolina Raúl, del Consejo Municipal. Don Lenin es el presidente del consejo y que me permitieron entrar a la sala del consejo para tomar algunas fotografías. Alexandra Cordero, David Campos y Félix Barbosa y Yomina, que son de instituciones que también me dieron pistas o acceso a algunos archivos. Es un proyecto está en proceso de investigación, me hace falta encontrar algunas cosas, pero más bien traté de recibirla para presentarles un panorama lo más completo posible. Y quisiera terminar con esta frase que me hizo muy significativa de don Juan Rafael. Esta es una nota que él escribe 3 horas antes de morir, dirigida a su esposa, y que dice: no puedes figurarte lo indiferente que me ves morir, solo siento la muerte por ti y por mis hijos. Dios les protegerá, y la patria, aunque cruel conmigo, tal vez más tarde no será lo mismo con mis hijos, pues vendrá tiempo que valgan algo los pocos servicios que he prestado en la casi la mitad de mi vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Rafael. Y vamos a pedirle que vuelva a poner la diapositiva donde están sus correos, para que aquellos que tengan consultas las dirijan directamente a usted y así ayuden a nutrir su investigación. Muchísimas gracias. También las gracias a todos aquellos que han estado presentes físicamente, a aquellos que nos han seguido a través de la transmisión en vivo. Pues es maravilloso contar nuevamente con público que se pueda ver, que se pueda sentir y que pueda ver y sentir también de forma directa en el espacio.
Para cerrar esta actividad vamos a tener con nosotros pues nuevamente a Ariel Flores y a Diana Soto. Queremos no solamente agradecerles el hecho de estar aquí, sino también invitarles a estar atentos a las diversas actividades que el Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría tiene y que publica a través de la página web y de las redes sociales. A continuación, y para finalizar, nuestros amigos músicos van a interpretarnos dos temas musicales. El primero, dedicado a la ciudad de Punta Arenas, Recordando mi puerto, una composición del maestro Orlando Celedón Castro, interpretada en su momento por el reconocido cantante nacional Gilberto Hernández. La melodía también fue ejecutada por la famosa agrupación mexicana La Sonora Santanera, por lo que tuvo una importante proyección continental. Y para finalizar, ellos van a interpretar el tema La Hora de Juanito Mora, que es un tema de Dionisio Cabal, a quien estamos honrando con esta actividad. Así que los dejamos con ellos para finalizar con broche de oro esta conmemoración.